Entrenamiento para nuevos creyentes 4. La fe y la gracia. Comencemos viendo acerca de la fe. La fe siempre ha sido la marca de identificación de un discípulo de Jesús. ¿Qué es la fe? En una sola palabra, la fe es confiar. Pero no es confianza ni certidumbre. La fe de la Biblia es responder a lo que Dios ha revelado. Es convicción en lo que Dios ha revelado de sí mismo. Fe no tiene el que dice que Dios existe. Los demonios también saben que Dios es Dios, pero no tienen la fe verdadera. Fe no tiene el que cree en lo sobrenatural buscando milagros y prosperidad. Jesús conoce los corazones y sabe que aquellos que solo están detrás de milagros no lo anhelan a Él, sino lo que Él puede hacer. La fe es una entrega total a Dios por haber gustado su bondad. La fe la tiene aquel que cuando come del pan de vida queda satisfecho. Fe la muestra aquel que ve en Jesús al Salvador del mundo y cae de rodillas en busca de perdón. La fe la tienen aquellos que entienden que al que cree todo le es posible y claman al Señor: creo, ayúdame en mi incredulidad. El hombre de fe piensa una y otra vez en el carácter de Dios y sus promesas en Cristo. El hombre de fe sabe lo pasajero de los placeres temporales del pecado y considera como mayores riquezas el oprobio de Cristo, teniendo la mirada puesta en su recompensa. Él está seguro en su corazón, porque la cruz que compró el perdón de sus pecados lo declaró justo ante Dios, y nada lo puede apartar del amor de Dios. El hombre de fe está confiado en que por medio de todas las cosas en su vida, por más difíciles que sean, Dios siempre le hace el bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no es creer lo que no tiene sentido. ¿Qué es la fe? Confiar en todo lo que es Dios para nosotros en Cristo Jesús. Los primeros discípulos fueron conocidos como creyentes. Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible, en Marcos 9:23. La fe significa dependencia de Dios total. Cuando Adán pecó, salió fuera del círculo de dependencia de Dios y entró al círculo de independencia, que es la incredulidad. Esa es la razón por la cual Dios ha colocado tal prioridad sobre la fe. Es la senda a través de la cual nos encaminamos de regreso a la confraternidad o compañerismo con Dios, a nuestra dependencia en Dios. Esa dependencia en Dios se denomina fe. La fe lleva más allá de nuestros 5 sentidos: la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. La fe nos exonera o libera de las limitaciones de nuestra capacidad. Por fe nos movemos de la falta de habilidad hacia la habilidad provista por Dios. Esta es la vocación de la fe, la cual todos nosotros a esa fe hemos sido llamados. Todos hemos sido llamados a esta vocación, la vocación de la fe, donde nada es imposible. Y la fe es tan importante, es tan relevante, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es importante conocer acerca de la fe. Inciso A: ¿qué es fe? Fe, en una definición sencilla, es un acto de obediencia en respuesta a lo que Dios ha dicho. La verdadera fe es expresada en 3 pasos. El primer paso es obediencia. El segundo es acción en respuesta. Y el tercer paso, al escuchar la palabra o la voz de Dios. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
La fe significa tener confianza o seguridad en otra persona o en sus palabras. El tener fe en Dios implica un cambio de la autoconfianza por la confianza en Dios. Dejamos de confiar en nosotros para confiar en Él. Abandonamos la dependencia en nuestros limitados recursos del conocimiento y comenzamos a recibir de la fuente ilimitada de los recursos ilimitados y poderosos de Dios, de Cristo. Inciso B. Dos clases de conocimientos. En 1 Corintios 2, del 4 al 7 nos dice lo siguiente. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, no la sabiduría de este mundo ni de los poderosos de este mundo que perecen. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Primero, conocimiento de los sentidos. Todo conocimiento que el hombre natural recibe es a través de los 5 sentidos. El de la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Este conocimiento es limitado y se describe como sabiduría de los hombres. Luego tenemos el segundo tipo de conocimiento, que es el conocimiento de la revelación. Este conocimiento no está basado en los 5 sentidos ni en el razonamiento, sino sobre el recurso de la alternativa, la verdad de la palabra de Dios. Este se recibe a través del espíritu del hombre y es descrito como sabiduría de Dios, como dice la Escritura en 2 Corintios 5:7, vivimos por fe y no por vista. Inciso C, la base de la fe. Para entender la base de la fe hay que entender 3 cosas, porque la base de la fe descansa en 3 realidades. Primera base, la realidad de la naturaleza de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 13. La naturaleza de Dios significa que Él no puede cambiar. Él no puede cambiar. Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La naturaleza de Dios es tal que Él no puede fallar. No puede fallar. Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y la naturaleza de Dios es que Él no puede mentir. Él no puede mentir. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Segunda base, segunda realidad, la obra redentora de Jesús. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo ha venido a ser la fuente de nuestra fe en Dios. El hecho de su muerte y resurrección provee la base para nuestra creencia. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Tercer base, tercer realidad, la palabra de Dios. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jeremías 1:12. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. La palabra de Dios permanece firme para siempre. La fe viene cuando Dios nos trae una palabra específica fuera de lo que Él jamás nos haya dicho,
directamente en nuestras circunstancias. Cuando la palabra de Dios es hablada de tal manera, nos da vida y libera nuestra fe. A veces siento mi fe tan chiquita. En las noches me atacan los fantasmas, esos que atentan contra la fe, la esperanza, la felicidad y lo más fuerte es ahora, el sueño. La fe crece o se achica según el momento que estemos viviendo. No nos acordamos de ella hasta que caemos de rodillas implorándole a Dios por su misericordia. Rogamos compasión y devoción. Imploramos y agigantamos la fe tanto que hasta pretendemos cambiarle la agenda y los planes al propio Dios. Yo sé que tú lo vas a hacer, le decimos. Sé que vas a levantar a mi madre de esa cama y como Lázaro saldrá de este cuarto sonriendo a prepararme unas papas fritas. Cuando Dios ya ha decidido desde la eternidad qué día mi madre va a partir a su presencia. Dios puede cambiar su decisión en su soberanía, pero ¿y si no lo hace? Entonces la fe entra en rebelión, desaparece, nos enojamos con Dios y le retiramos el habla por un buen tiempo, hasta que volvemos a necesitarlo de nuevo y ahí volvemos a orar, volvemos a la iglesia. La fe debería ser un estado, un modo de vida. Quiero que mi fe sea imbatible, inalterable, con o sin penas en la vida. La fe no debería estar amarrada a los deseos de nuestro corazón solamente, ni a la lista de peticiones que le hacemos a Él. La fe mueve montañas, sí, y la fe no se debe poner en duda nunca. La fe no debería pasar por la balanza, más me das, más te creo. La fe es la única manera de atravesar las tormentas con paz sobrenatural, la única forma de concebir la esperanza. La esperanza nace de la fe que tengas en Dios. La fe no es creer en Dios, es creerle a Dios. Veamos ahora cómo obra la fe. Inciso D. ¿Cómo obra la fe? El principio de la fe, en Romanos 3:27, debe operar en nuestras vidas continuamente, sin importar cuáles sean las circunstancias. 2 de Corintios 5:7 y Santiago 1:5 y 6. La fe obra de esta manera, obra así. Primero, Dios nos da fe. Podríamos decir que ese es el primer paso. Lo dice Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El justo vivirá por su fe. En otras palabras, la fe que Él nos da como un don, porque la fe es un regalo de Dios. Efesios 2:8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De hecho, la evidencia más convincente de que Dios existe es que creemos en Él. ¿Por qué? Porque si Él no nos diera la fe para creer, no creeríamos en Él. Dios nos da la fe, ese es el primer paso. El segundo paso es que la fe viene por la palabra de Dios. Dios nos anima al dirigirnos una palabra que es aplicable a nuestras circunstancias. Esto puede suceder mientras leemos la Biblia o cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo hablándonos desde nuestro interior. Esto lo confirma Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y también lo podemos ver claramente en Génesis 15 del 3 al 5, en el 17 del 15 al 21 y en Josué 1:8. Tercer paso, eso requiere la obediencia a la palabra. Dios nos da la fe, primer paso. Segundo paso, la fe viene por la palabra de Dios. Tercer paso, la obediencia a la palabra. Para que la fe opere o trabaje en nuestra situación, tendremos que obedecer la palabra.
La fe es activa, no pasiva. La mayoría de las promesas de Dios son condicionales. Dios hará su parte si nosotros hacemos la nuestra. Santiago 2:17, y nos lo confirma Santiago 1:22 al 25, Génesis 15:6 y Mateo 7:24 al 27. Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. La fe es activa, tenemos que obedecer la palabra de Dios. La vida cristiana consiste en nosotros hacer lo que nos es posible para que Dios haga por nosotros lo que no nos es posible. En otras palabras, la vida cristiana consiste en nosotros hacer lo posible, lo que podemos, para que Dios haga por nosotros lo imposible, lo que no podemos. Y lo que sí podemos es creer y obedecer lo que Dios nos manda en su palabra. Y entonces viene un cuarto paso, que es la crisis o prueba de nuestra fe. Esta crisis o prueba de nuestra fe es un periodo de pruebas. Todo lo que sucede a nuestro alrededor parece contrario a lo que Dios ha dicho y no parece haber evidencia natural para nuestra creencia. En este punto, nuestra fe descansa completamente sobre la palabra de Dios, lo que Él nos ha hablado. Como dice Primera de Pedro 1, 6 y 7, y que también está confirmado en Romanos 4, del 16 al 21, Salmo 105, del 17 al 19. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. En fe nos entregamos a su fidelidad en nuestros tiempos de dudas y luchas. Nos entregamos a su fidelidad porque sabemos que Dios es fiel y no nos abandona ni nos abandonará. Nunca nos dejará ni nos desamparará. Segunda de Timoteo 2:13 nos lo dice. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Cuando la fe de Tomás y Pedro fue probada, Dios siguió fiel, no los abandonó, conforme a lo que dice Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Cuál es entonces el resultado? Esto ya viene como un quinto paso. El resultado final es siempre la victoria de parte del creyente, lo cual dará gloria a Dios, como lo confirma Santiago 1 del 2 al 4, Génesis 21 del 1 al 3, Salmo 105 del 19 al 22, Hechos 3:16, Hebreos 6 del 13 al 15 y Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Las etapas de nuestra fe. En la Biblia vemos claramente que el Señor Jesucristo siempre honraba la fe, y hoy sigue haciéndolo. Si alguien le preguntase cuánta fe tiene, no es algo que pueda contestar. Solo sabemos cuánta fe tenemos cuando está sometida a prueba. En aflicción, tribulaciones, cuando pasamos por tormenta, dificultades o necesidades, allí veremos nuestra reacción. Bueno, es evidente en la Biblia que Dios honra la fe, pues nuestra fe honra a Dios. No creer en Dios es deshonrarle. Es interesante que el Señor dijo a sus discípulos en varias ocasiones, tened fe en Dios. Ellos, a su vez, le preguntaban, Señor, ¿cómo aumentamos nuestra fe? O dicho de otro modo, danos fe. Ellos realmente no comprendían todo lo que estaban viviendo cuando Él les hablaba de fe. Y es muy interesante ver la importancia de la fe para Jesucristo. Veamos lo que ocurre en Marcos capítulo 16. Veamos capítulo 16, y aquí desde luego, ya resucitado, leamos el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído
a los que le habían visto resucitado. En otras palabras, él estaba afligido y decía, ¿qué les pasa a todos ustedes? Y aquí no les habló tiernamente, espero que entiendan. No, sus palabras fueron duras, porque quería enseñarles de la fe. Ese era uno de los objetivos que hemos visto en esta serie. Que ellos aprendieran que Él cumple lo que dice, que Dios es quien dice ser y que podemos confiar en Él. Pero incluso después de su resurrección, ellos aún no creían una de sus promesas más grandes. Y la razón por la cual Jesús los amonestó así fue porque sabía que la fe afecta cada aspecto de nuestra vida sin excepción. La fe impacta nuestras oraciones. La fe influye en nuestras ofrendas, incluso nuestra salud se ve afectada por nuestra fe. Influye también en nuestras relaciones. De hecho, la fe impacta cada aspecto de nuestra vida. Por eso el propósito de este mensaje y de esta serie es que progresemos en la fe y evaluemos dónde estamos en ella. En este mensaje hablaré de las etapas de nuestra fe. En primer lugar, tengamos presente lo siguiente. No significa que cada vez que enfrentemos un reto pasaremos por todas estas etapas. Ni quiere decir que finalmente llegamos a una etapa y allí nos quedamos. Eso no funciona. Todos enfrentamos circunstancias que nos llevarán a esta primera etapa de la fe y le haremos frente. Pero la pregunta es esta. ¿Nos estancaremos en la primera etapa o creceremos en la fe? En lugar de empezar con la etapa 1 en esta situación, podemos avanzar a la segunda etapa porque nuestra fe está creciendo y es más fuerte que antes. A continuación le daré una descripción de cada una de estas etapas y luego lo respaldaremos con ejemplos bíblicos. Pues deseo que pensemos en lo que sucede en cada etapa en particular. La etapa número 1 es la de poca fe, conocida también como la fe que es impaciente. La poca fe dice: sé que Dios puede, al menos creo que puede. Sé que podría. No estoy seguro de lo que hará. Espero que sí. Quizás. Pero no estoy seguro de eso. Es decir, la poca fe dice, no estoy seguro de lo que creo. La poca fe está luchando y está tratando de crecer. No quiero decir que no sea sincera. La poca fe puede ser muy sincera, pero la situación en particular es tal que la persona dice, me gustaría creerlo, pero no tengo ninguna seguridad ni tengo paz al respecto. Hay una palabra que debemos recordar y la encontraremos en cada una de estas ilustraciones. La palabra clave en la fe es enfoque. Escríbala, enfoque. Es la clave en cuanto a la fe, donde fijamos nuestra atención. Solamente el creyente, escuche, solamente el creyente, cuya mirada está en Dios, podrá tener paz en las tormentas de la vida y no hay dudas al respecto. Cuando comenzamos a dudar y vemos que nuestra fe flaquea, hemos de preguntarnos, ¿dónde está mi atención? ¿En qué estoy pensando? ¿En lo difícil que es esto o en el Dios que prometió suplir todas mis necesidades sin importar cuáles sean? Quizás todos hemos pasado por eso. Por un lado afirmamos, sí creo, pero por el otro lado, no creo. Ponemos nuestra mirada en el razonamiento humano, pensamos en nuestros sentimientos, en algún pecado o algo así. Una parte dice puedo y otra dice no. La lucha de poca fe. La lucha entre sí, creo que Dios puede y no estoy seguro que pueda. Todos lo hemos vivido. Y no importa cuán firme sea nuestra fe, esto no quiere decir que no vendrán situaciones que al principio tendremos esos momentos de duda. Pero como creyentes maduros no debemos quedarnos mucho tiempo ahí. Así que hay poca fe. Pero no solo hay poca fe, también hay mucha fe. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos? Mucha fe es la fe que madura. Es la fe que crece. Esta se fortalece y se afianza en la verdad de la palabra de Dios. No en los sentimientos, ni en la opinión de la gente, ni en el pasado, sino que se afianza en la verdad de la palabra de Dios. Eso nos dice el Señor. Y debemos enfocarnos en Él. Tener mucha fe es enfocarse siempre en Dios. Y al leer la Biblia, vemos que eso significa que alguien que tiene mucha fe ha hecho lo siguiente. No se dejan llevar por lo que ven,
Han dejado atrás sus sentimientos y lo que han hecho es enfocarse en Dios, en nada más, no en lo que diga cualquier otra persona, sino enfocarse en Dios. Ahora, si pudiera reiterarlo una y otra vez, diría que para poder confrontar las dificultades en la vida, debemos enfocarnos en Dios. Él es quien tiene todo poder. Él es quien nos ama incondicionalmente. Él es quien cumple todas sus promesas. Él es aquel que nunca cambia. La mucha fe se enfoca en Dios y no titubea. Quizás a veces flaquee, pero la poca fe dice, sé que Él puede. Espero que sí, sé que podría. Quizás, no estoy seguro. La mucha fe dice, no solo puede, Él lo hará. Dice, Él lo hará. Sé que lo hará. Entonces, ¿qué quiere Dios que hagamos? Que confiemos en Él, como lo hizo el centurión. Señor, si es tu voluntad, confiaré en ti porque estamos seguros de su voluntad. ¿Me has dicho que haga esto? Gracias, sé que funcionará, sin dudar. Ahora, podríamos dar muchos ejemplos, pero pasemos a la fe perfecta. Porque sería maravilloso despertar mañana y pensar en los retos y decir, superado, superado, superado. Pero la vida no es así. Fijamos la mirada en cada obstáculo. Mucha atención. No quiero decir que no debamos ver los desafíos, pero veámoslos con nuestro enfoque en Dios. O sea, que aquí está mi reto, y allí está mi Dios Padre Celestial. Lo veo a Él por encima de todo lo demás. Entonces, la fe perfecta dice esto. Lo veo, es lo que dijo Dios, lo doy por hecho. Vea lo que significa. Tal vez pasemos por momentos de prueba, sea cual sea la situación, y en la vida hay algunas situaciones muy difíciles, eso lo entiendo. Y aunque al principio sea difícil, hemos de llegar al punto que diríamos, sé que Dios está haciendo algo, confío en Él, estoy leyendo su palabra, estas son sus promesas, sí sé que Dios lo hará, lo creo. Entonces, cuando nuestra fe se perfecciona, llegamos al punto en el cual ya no se lo pedimos, pues nuestra fe es tan perfecta que podemos decir en nuestra mente y corazón, lo doy por hecho. En su corazón y mente está hecho. Alguien puede decir, no, un momento, eso es algo un poco etéreo. No lo es. He vivido lo suficiente y tengo suficiente experiencia para decirle que es posible llegar al punto de fe plena en Dios aún en los asuntos más importantes de la vida, los que nadie puede responder. Sabemos que Dios nos ha dado la fe y nos enseña claramente que Él hará que nuestro espíritu pueda decir, lo doy por hecho. En ese momento dejamos de pedírselo, le damos gracias y lo alabamos por lo que sabemos que hará. Ahora, esto no funcionará con aquellos que carecen de paciencia, porque en algunas ocasiones el Señor nos dirá, es un hecho, no tienes que pedírmelo más. Tenemos perfecta paz y gozo y plena certeza cuando Dios nos dice que es un hecho. Ahora no podemos decir por arte de magia, ahora mismo me pongo de rodillas, le digo a Dios, es un hecho. No es así. No son nuestras palabras, son las palabras de Dios. Él decide hacerlo. De ahí en adelante es gratitud, acción de gracia y expectativa, y que anticipamos que hará cumplir su palabra. Lo que Dios hace es cumplir su palabra. Dicho de otra manera, Dios sabe que en muchas situaciones es normal que al principio tengamos dudas. Luego, al orar, al buscar su rostro y su palabra, ponemos nuestra confianza en Él. ¿Y qué sucede? Lo que sucede es que nuestra fe madura y se fortalece. Quizás no podamos saber con precisión cuándo comenzó todo, pero es algo que crece dentro de nosotros. No obstante, si desviamos nuestra mirada de Dios y la ponemos en alguien o en determinada situación, comenzará la lucha. La clave es el enfoque. Veamos ahora la gracia. La gracia. Hechos 4:33 y 14:26. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿Por qué la iglesia de Dios
era tan importante en la experiencia de los cristianos primitivos? ¿Por qué la iglesia de Antioquía oró para que la gracia de Dios fuera sobre Pablo y Silas a medida que ellos salían en sus viajes misioneros? Descubrámoslo. Inciso A. El significado de gracia. La definición más común de gracia es el favor inmerecido de Dios hacia los hombres. En otras palabras, aun cuando éramos pecadores, merecedores de juicio, Dios nos contempló con su amor y nos perdonó. Sin embargo, esto es solo la mitad de su significado, porque gracia también significa el poder capacitador de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Su gracia no solo nos hace aceptados en la familia de Dios, sino que también provee el poder que necesitamos para vivir la vida cristiana. Dos escrituras explican estos dos aspectos de la gracia de Dios en cada uno de nosotros los creyentes. El primero es el don inmerecido de Dios, Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y el segundo es el poder capacitador de Dios, como está revelado en Efesios 1, del 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Recibimos gracia cuando se nos concede un favor de forma gratuita y sin merecerlo. Cuando hablamos de la gracia de Dios, nos referimos a todas las bendiciones que Él nos concede porque le place, especialmente la salvación y el perdón de nuestros pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia ha hecho posible la manifestación más maravillosa del amor de Dios para con nosotros. Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz para que todos tengamos la oportunidad de recibir la salvación y la vida eterna. Ninguno de nosotros lo merecía, pero Dios, en su infinito amor, decidió concedernos ese gran regalo. Esto lo hizo enviando al Cordero Perfecto, Jesús, a morir en la cruz por nuestros pecados. Al aceptarlo de corazón como nuestro Rey y Señor, recibimos el regalo de la vida eterna. Nos permite acercarnos a Dios. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios es un Dios cercano y podemos acudir a Él en todo momento. A Él le encanta que nos acerquemos en confianza, como un niño se acerca a su Padre amoroso. No debemos tener temor, porque aun cuando Dios conoce todos nuestros fallos y nuestros pecados, Él nos recibe con misericordia y gracia. Cuando vamos a Él en humildad, Dios nos perdona, nos restaura y nos da fuerzas para seguir adelante. La gracia nos transforma. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres,
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios no solo nos trae la salvación y el perdón de nuestros pecados, sino que nos transforma y nos ayuda a obedecer a Dios en nuestro diario vivir. Nos enseña a vivir la vida de piedad que Él desea y nos da la valentía para rechazar las cosas que nos alejan de Él y de su voluntad para nuestras vidas. La gracia es abundante y es para todos. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. El pecado entró al mundo a través de Adán y su transgresión. Y con este vino la muerte física. Sin embargo, Dios no nos dejó abandonados a nuestra suerte. Él tomó la iniciativa, envió a Jesús y a través de Él nos concedió gracia abundante que está al alcance de todos. Dios anhela que dejemos el pecado y nos volvamos a Él. Es por medio de Jesús que recibimos la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, y es a través de Él que somos reconciliados con Dios. Por la gracia somos justificados por medio de Cristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por nosotros mismos no merecemos ni podemos hacer nada para ser justificados ante Dios. Todos hemos pecado, ninguno de nosotros está sin culpa, y deberíamos pagar por todo el mal que hemos hecho. Pero Dios, en su gracia, decidió guiarse por su gran amor para con cada uno de nosotros y nos justificó de forma gratuita a través de la muerte de Jesús en la cruz. La redención. Esta es la gracia y el poder de la gracia de Dios. Ahora todos podemos recibir su perdón. No tenemos que ser esclavos del pecado, pues Dios ya nos redimió a través de Jesús. Solo necesitamos poner nuestra fe en Jesús y decidir caminar con Él para vivir dentro de sus propósitos. En la salvación no solo es expresado el favor inmerecido de Dios, en que recibimos perdón y la restauración de la comunión con Dios, aun cuando no seamos merecedores de ello, sino que también es el poder capacitador de Dios, ya que es únicamente por la vía de su poder que podemos ser transformados. Segunda de Corintios 5:17 nos lo dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este principio de la gracia continúa a través de todo nuestro caminar con Dios durante toda nuestra vida. En cada área de nuestras vidas cristianas es la gracia de Dios la que nos hace crecer y estar firmes, es decir, el poder capacitador de Dios otorgado a nosotros sin ningún mérito de nuestra parte, como dice las últimas palabras del apóstol Pedro en su carta póstuma en el capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Inciso B. Veamos ahora el otorgamiento de la gracia a los héroes de la fe como un ejemplo de lo que es la gracia, el don, la fuerza capacitadora. Esta fuerza operante de la gracia
es revelada en las vidas de los hombres y mujeres a través de toda la Biblia. Todo héroe de la fe comenzó su vocación con Dios consciente de su propia debilidad e incapacidad. Fue únicamente a través de él, de Dios, al permitir la operación de la gracia de Dios, su poder capacitador, que pudo llegar a ser la clase de persona que Dios quería que fuera y de esa manera cumplir el plan y el propósito que Dios tenía para sus vidas. Veamos la gracia en la vida de Moisés. En Éxodo 3, del 11 al 13. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y en Éxodo 4, del 1 al 13. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes de enviar. El mandato que el Señor le dio a Moisés no fue una tarea pequeña. Egipto era el imperio dominante en todo aquel territorio. Era una nación impía y Faraón, su líder satánico, tenía una autoridad catalogada como divina. Cada nación en el mundo conocido vivía atemorizada de Faraón, el emperador de Egipto. Cuando Dios le dijo a Moisés que descendiera a Egipto y le dijera a Faraón que dejara ir a su pueblo de 3 millones de personas que vivían bajo su esclavitud, la respuesta inmediata de Moisés, a causa de su propia humanidad e incapacidad, fue como sigue en el capítulo 3, versículo 11. ¿Quién soy yo? Capítulo 3, versículo 13. ¿Quién eres tú? Capítulo 4, versículo 1. Ellos no me creerán. Capítulo 4, versículo 10. No soy elocuente. Capítulo 4, versículo 13. Señor, envía otro. Pero con la gracia de Dios, Moisés salió para Egipto y con las señales y maravillas sacó a los israelitas de la esclavitud
exactamente como Dios se lo había dicho, no por el poder de Moisés, sino por la gracia de Dios en la vida de Moisés. Veamos ahora otro ejemplo, la gracia en la vida de Gedeón. Jueces capítulo 6, del 1 al 24. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiaserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El llamado de Dios vino sobre Gedeón para librar a su pueblo de los ejércitos conquistadores de Madián. Israel había experimentado derrota tras derrota durante muchos años. La respuesta de Gedeón a la palabra de Dios en el versículo 13 revela su incredulidad inicial. Jueces capítulo 6, versículo 13. Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Aun cuando el mismo Dios le animó y prometió que estaría con él, Gedeón contestó lo que está en Jueces capítulo 6, versículo 15. Señor mío,
¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Pero a pesar de su temor e incapacidad, con la gracia de Dios, esto es el poder capacitador, Gedeón salvó a Israel y lo hizo con un pequeño grupo de 300 hombres. Fue la gracia de Dios lo que hizo la diferencia en la vida de Moisés y en la vida de Gedeón, y lo que va a hacer la diferencia en nuestra vida. Veamos ahora la gracia en la vida del apóstol Pablo. Hechos 15:40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Antes de que Pablo y Silas salieran en su primer viaje misionero, la iglesia de Antioquía oró por ellos y los encomendó a ellos, a Pablo y a Silas, a la gracia de Dios para la obra que estaba delante de ellos. Segunda de Corintios 11 del 22 al 33 nos dice esto. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas puso guardias en la ciudad de los damasenos para apresarme, y fui descolgado en un canasto desde una ventana del muro y escapé de sus manos. Es comprensible que primeramente fueran encomendados a la gracia de Dios. Ellos la necesitaban a fin de sobrevivir. La respuesta del Señor a la confesión que hizo Pablo respecto a la debilidad es su promesa para nosotros también. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios le dijo a Pablo y también nos dice a nosotros, bástate mi gracia. En otras palabras, mi gracia te es suficiente para obedecer y para salir victorioso en todas las cosas en esta vida. Inciso F, la gracia es liberada sobre nuestras vidas, así como lo fue en la vida de Moisés, de Gedeón, de Pablo y de cada uno de los héroes de la fe en la Sagrada Escritura. En nuestra relación con Dios, a medida que caminamos con Él día a día, nos encontramos con situaciones que constantemente tratan de agobiarnos. Nuestra respuesta a Dios es confiar en su palabra. Expresamos nuestra confianza por medio de la obediencia. Esto comprueba que nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de que lo que las circunstancias puedan indicar. Aquí es donde se conecta la fe con la gracia, porque la fe nos lleva a la gracia y la gracia nos lleva a la fe. La respuesta de Dios a nuestra fe es su gracia, su poder capacitador, el cual hace que obtengamos la victoria en cada situación y que crezcamos en fe, que nuestra fe sea aumentada. Y hay dos promesas muy importantes a las que tenemos que echar mano. La primera promesa es que tenemos pleno acceso a la gracia.
como nos lo dice Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y la segunda promesa es que Dios es poderoso. Segunda de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Podemos echar mano de la gracia, podemos recurrir a la gracia, al poder de Dios que está allí para nosotros, porque Dios nos ha dado la fe, que es un regalo, y Dios a través de la fe nos da la gracia, que también es un regalo, y de esa manera podemos agradar a Dios y vivir como Dios quiere que vivamos. Lo admirable de la gracia de Dios es que no solo anuló mi pecado mediante la cruz, sino que controla mi vida diaria, mis penas, cargas, pruebas, mis males, mis temores y dudas, todo lo que confronto. En eso consiste la gracia, pues mire, muchos dicen, quiero misericordia de Dios. ¿Sabe qué es lo que piden? Únicamente que Dios sea propicio, tenga misericordia de ellos. No quieren lo que merecen. Y por su gracia, el que hace, nos da lo que no merecemos. La gracia admirable de Dios, de la cual cantamos a veces, la limitamos a que perdone nuestros pecados. Así que al creer en Cristo como nuestro Salvador, Él nos perdona y luego caminamos en la vida cristiana y confrontamos lo mismo que quienes no son creyentes, o sea, dificultad y pruebas. Pues así es la vida, la condición humana y el pecado. Y todos confrontamos lo mismo cada día. Como seguidores de Cristo preguntamos cómo confrontarlos. ¿Lo hace triunfantemente o protestamos y nos quejamos, dudamos, nos desalentamos, nos deprimimos y deseamos desistir y alejarnos? ¿Cómo reaccionar a la vida? En eso consiste la gracia, no solo en el perdón de pecados, sino en habilitarme, fortalecerme, alentarme, ayudarme a confrontar la vida tal como es, con absoluta confianza en mi Padre Celestial, que siempre me protege, me cuida y me adiestra en toda circunstancia de la vida. Al hablar de la gracia que sustenta el título del mensaje, pensamos en la gracia de Dios que nos sostiene y apoya, nos adiestra, nos fortalece, no nos deja hundirnos. Es decir, es la bondad amorosa y misericordiosa de Dios que nos permite enfrentarnos a cualquier cosa en la vida con seguridad, confianza y audacia. Y en ese proceso nos beneficiamos y avanzamos en nuestra relación con Cristo. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, Pablo había estado hablando de cómo Dios actuaba en su vida y luego dice, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones, las verdades que Dios le había mostrado, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y añade, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Y muchos dirán, un momento, eso no es cierto. ¿Cómo puedo gozarme si estoy débil? Mire, este es un pasaje muy hermoso. Si diligentemente nos disponemos a entender lo que Pablo quiso decirnos y el recurso tremendo e indescriptible que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos por su gracia. Y si lo entendemos bien, diríamos lo firmo. Si
puedo firmarlo. En medio de todo eso puedo decir, en verdad me gozo. Por tal motivo, lo primero que quisiera decir es esto, que la gracia que sostiene es la respuesta de Dios a pruebas y situaciones adversas que confrontemos. Y Él responde con su gracia que sostiene. Notemos lo que dice aquí. Todos los desafíos o circunstancias dolorosas, las cuales Dios quizá decida o cambiar o dejarlas como estén, sin duda que Pablo las entendía perfectamente. En este pasaje dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Ahora, lo que él confrontaba le ocasionaba mucha angustia. Y es seguro que reaccionar hasta cierto punto como lo haríamos nosotros en su lugar, pues le estorbaba en muchas maneras. Y a veces Dios decide removerlas, por eso decimos, debemos orar y pedir a Dios que Él la quite. Y entonces citamos Mateo 7, 7-11, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y en primera de Juan 5, 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Son pasajes sobre la oración. Y en Hebreos capítulo 2 dice que podemos llegar al trono de la gracia y hallar gracia y oportuno socorro. Todas son grandes oportunidades, pero ¿qué es lo que determina que Dios remueva cualquier problema nuestro o que lo deje? Solo una cosa, su propósito al permitirlo. Escuche lo que dice, que le fueron dadas grandes revelaciones de Dios, es decir, Dios reveló verdades al apóstol Pablo como a nadie más lo había hecho hasta esos momentos, pues no tenían a Cristo, a la resurrección, ni todo lo demás para ver. Los otros apóstoles no habían captado tan claramente esas verdades que Dios reveló al apóstol Pablo. Ahora, y él mismo dice que, para que no me enaltezca sobremanera, ¿qué es lo que dice? Simplemente que Dios lo conocía muy bien, sabía que se vería muy tentado a ser muy orgulloso por haber tenido revelaciones de Dios y entendimiento que otros no tenían. Para mantenerlo humilde y reconocer lo que era en realidad y para que no destruyera su ministerio. Pues el orgullo hubiera destruido la labor de Pablo, como sucede con muchos en la actualidad. Y ahí está el apóstol Pablo con su gran ministerio, que no había sido igualado por nadie hasta entonces ni aún después. Dios le había dado el privilegio de conocer la vida de Cristo, darnos percepción de esa vida que nadie más tuvo, y predicar el Evangelio en aquel tiempo. Y mire, establecer esas iglesias y discipular a esos creyentes, y también estar en prisión para escribir las cartas que nosotros leemos todavía e impactan nuestras vidas, todavía nos alientan y nos orientan cada día. ¿Qué habría sucedido si su orgullo lo hubiera vencido? Y dice que, pese a lo que oraba, lo que creía, cuánto servía a Dios ni por cuánto tiempo, Dios no se lo quitó, pues su propósito era superior. Y añade, aprendí esto. Al pedirle que lo quitara, no dijo sí, no, ni espera, sino bástate mi gracia. Y Pablo dice, ha aprendido que la gracia de Dios que sustenta es poderosa, asombrosa, adecuada, suficiente, que me es posible confrontar cualquier cosa y estar sumamente contento. Y al poder aprender la lección y entender lo que Dios le decía, él dijo, he aprendido a contentarme. Escuche, aprendió a contentarse y a saber que lo más importante no consistía en sentirse mejor, sino en poder conocer quién es Cristo. Pablo dijo, estoy feliz, contento, sumamente contento. Esto me lleva a lo siguiente que quisiera que notemos, y es que la gracia que sostiene nos capacita para continuar, mire, escriba, para seguir adelante si las circunstancias no cambian y deseamos desistir.
Su gracia que sustenta nos permite ir adelante, aunque estemos tentados a desistir, a huir, a decir, Dios mío, yo lo arreglo. ¿Por qué muchos quieren desistir por esto? Se debe a que se enfocan en el problema y no en Dios. Es decir, estoy en este aprieto y me duele mucho, me afecta de esta forma, he perdido todo. Al pensar en sus pérdidas, se enfocan en ellas. Quieren desistir porque se desalientan, están desamparados. Y porque creen que Dios no los oye, ni se preocupa, preste mucha atención. ¿Acaso Dios esté enojado? ¿O nos contemple y diga, no confías en mí, ni crees que me preocupo? ¿Quieres desistir? Es decir, Dios no se enoja con nosotros por ser humanos. Y hay situaciones que ni hombres, ni mujeres, ni jóvenes pueden explicarse. ¿Por qué se llevaría a Dios a mi padre? ¿O a mi madre? ¿Por qué perdería mi padre su trabajo y tendríamos que cambiarnos? ¿Por qué yo no tengo lo que otros niños ni mi padre gana suficiente dinero? ¿A qué se debe que mi madre se fue de la casa? En la vida hay problemas. La vida no es fácil, es difícil, es penosa, desafiante, y en este país se complica todavía cada vez más. Preste mucha atención. Solo hay una persona que tiene la respuesta, Dios mediante su Hijo Jesucristo. Él tiene todas las respuestas vitales. Y el mismo apóstol Pablo al decir, he descubierto esa fuerza asombrosa que viene cuando la gracia de Dios inunda mi ser. Instrucciones. A continuación, vienen las 4 acciones de amor del discípulo. Aplica, memoriza, ora, resuelve. Si una enseñanza no se pone en práctica, es infructuosa y no lleva fruto en quien la recibe. Si ya realizaste estas 4 acciones de amor, termina el video aquí. Posiblemente ya resolviste el formulario y este video únicamente es de repaso para afirmar lo que ya aprendiste, lo que ya leíste. Es importante reafirmar las enseñanzas que hemos recibido. Pero si aún no las realizas, si no has hecho el formulario, si no lo has completado, continúa con el video para realizar estas 4 acciones de amor del discípulo. En la descripción de este video se encuentra el enlace al formulario si prefieres hacerlo de esa manera. Pero si aún no lo haces o prefieres hacerlo aquí con este video, entonces vas a necesitar un cuaderno o una hoja en donde escribas, una pluma o un lápiz. Entonces pausa el video hasta que los tengas listos. Si no los tienes, puedes regresar para completar la lección. Reproduce el video cuando ya tengas con qué y dónde escribir. Aplica. Invita a cada persona de la lista que hiciste en la lección de 10 a tomar contigo un curso de la Biblia comenzando desde lo más básico y elemental. Si aceptan, acuerda el lugar, día y hora. Diles que serán solamente de 30 a 40 minutos como máximo. Escribe después lo que te dijo cada uno y los que aceptaron, en qué lugar, día y hora empezarás a enseñarle. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Memoriza. Efesios 2 del 8 al 9. Aplica las acciones escudo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Ora. Transcribe la siguiente oración y agrega algo personal. Padre Celestial, hoy decido vivir por fe y confiar en ti en todas las áreas de mi vida. Reconozco mi necesidad de depender totalmente de ti, lo cual, es poner la fe en acción. Cuando se presenten los problemas, los retos y dificultades, dependeré de tu fidelidad. La respuesta tuya será por tu gracia, tu poder capacitador. Me comprometo a enseñar a otros también para que dependan de tu fidelidad y para que caminen contigo en fe. Hoy decido también recibir tu gracia, que es tu poder capacitador,
en cada área y problema que emerja en mi vida, y me entrego al deber de enseñar a otros para que hagan también lo mismo. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Resuelve. 1. Escribiste cuándo empezarás a llamar e invitar a cada persona de tu lista. A. Sí. B. No. 2. Aplicaste las acciones escudo con Efesios 2 del 8 al 9. A. Sí. B. No. 3. Escribiste la oración y agregaste algo personal. A. Sí. B. No. Selecciona la opción correcta de acuerdo a lo aprendido en la lección. Aun cuando en algunas preguntas todas las opciones son correctas, selecciona la correcta con base a la lección. 4. ¿Cuál es la marca que identifica a un discípulo de Jesús? A. El amor. B. La paciencia. C. La esperanza. D. La fe. 5. ¿Qué es el círculo de la independencia? A. La incredulidad. B. El pecado. C. La inmoralidad. D. La desobediencia. 6. ¿Qué es fe? A. Un acto de obediencia en respuesta a la fe. B. Un acto de obediencia en respuesta al Espíritu. C. Un acto de obediencia en respuesta a la predicación. D. Un acto de obediencia en respuesta a lo que Dios ha dicho. 7. ¿En qué se expresa la fe verdadera? A. En obediencia a lo que entendemos de la Biblia. B. En acción a lo que se nos revela de la Biblia. C. En obediencia y acción al escuchar la voz de Dios. D. En obediencia y acción a lo que sentimos. 8. ¿Qué implica el tener fe en Dios? A. Dejar de confiar en nosotros para confiar en Dios. B. Dejar de confiar en los hombres para confiar en nosotros. C. Confiar en Dios y no en las circunstancias. D. Dejar de confiar en las circunstancias. 9. ¿Cómo se describe el conocimiento de los sentidos? A. Como filosofía de los hombres. B. Como inteligencia de los hombres. C. Como discernimiento de espíritus. D. Como sabiduría de los hombres. 10. ¿En qué se basa el conocimiento de la revelación? A. En la verdad de la palabra de Dios. B. En el entendimiento de la palabra de Dios. C. En la enseñanza de la palabra de Dios. D. En el discernimiento de la palabra de Dios. 11. ¿En cuáles realidades descansa la base de la fe? A. En la naturaleza de Dios. B. En la obra redentora de Jesús. C. En la palabra de Dios. D. En todas las anteriores. 12. ¿Cuál es el significado de gracia? A. Favor inmerecido de Dios. B. Poder capacitador de Dios. C. Favor inmerecido y liberador de Dios. D. Favor inmerecido y poder capacitador de Dios. 13. ¿Cuáles son las dos promesas importantes que tenemos los creyentes? A. Pleno acceso a la gracia y al reino de Dios. B. Pleno acceso a la gracia y al cielo. C. Pleno acceso al reino y la misericordia de Dios. D. Pleno acceso a la gracia y Dios es poderoso. Al terminar el video con las 4 acciones de amor del discípulo, aplica, memoriza, ora, resuelve, envía tus respuestas por WhatsApp a quien te envió este enlace. Escribe tu nombre y a continuación solamente las letras de tus respuestas. Por ejemplo, 1A, 2A, 3B, 4A, 5B, 6D, etc., conforme a lo que respondiste cuando contestaste cada una de las preguntas de las 4 acciones de amor del discípulo. O envíalo por email
al correo cursosaudiovisualesfe@gmail.com, envía la misma información y recibirás tu evaluación por el mismo medio. Si estás tomando este curso de manera presencial en un video, entonces entrega la hoja al instructor. Y si lo estás tomando en línea, tómale foto a tu hoja y envíasela al instructor como él te lo indique.